Bueno, buenos días, buenas tardes, jóvenes. Mi nombre es Alexis Segura Jiménez y soy docente de la Escuela de Sociología. Estamos para servirles. Si necesitan alguna información sobre la carrera de Sociología, sobre el plan de estudios, sobre el tiempo que se tarda la carrera. Recordar que tenemos un bachillerato y una licenciatura en Sociología. También tenemos maestrías y doctorados, o sobre cuestiones también laborales, qué es lo que hacemos los sociólogos y las sociólogas, eh, qué investigamos, etcétera. Entonces, estamos aquí para servirles. Cualquier consulta me la pueden hacer a mí, o si no, recordar que dentro de las plataformas de la Universidad Nacional, dentro de la Facultad de Ciencias Sociales, tenemos la Escuela de Sociología, y en la escuela, dentro de esas plataformas está toda la información de la Escuela de Sociología, los planes de estudio, eh, los profesores y profesoras que dan clases. También pueden encontrar información sobre becas, sobre los servicios que le da la universidad a los estudiantes. Por ejemplo, en la universidad tenemos un programa que los ayuda a ustedes a mejorar la redacción, a la administración del tiempo. También les dan apoyo social, apoyo emocional, les ayudan también a hablar en público, a redactar, etcétera. Ese tipo de servicios también los ofrecemos a los estudiantes que ingresan a la carrera de sociología, para que lo tengan presentes. Dentro de la carrera de sociología también tenemos proyectos de investigación, y en esos proyectos se pueden involucrar los estudiantes, porque hay que recordar que la persona que estudia sociología y la persona que ejerce la sociología es un tipo de investigador. Es un investigador, es una persona que investiga la realidad social, y a partir de las investigaciones científicas que hace, esa persona emite criterio, opina, analiza y hace propuestas de mejora para la sociedad en general. Cuando nosotros hablamos de la sociedad, estamos pensando en los grupos sociales que conforman la sociedad, en las clases sociales. En sociología hablamos de grupos sociales, hablamos de clases sociales, hablamos de sectores sociales. Entonces, nosotros somos investigadores sociales, también se nos llama científicos sociales, que hacemos análisis científico de la realidad social. Y con esos análisis, o a partir de esos análisis, nosotros emitimos criterios sobre lo que pasa en la sociedad. Es un criterio analítico, reflexivo y crítico, y promovemos o propiciamos mejoras para la sociedad. Entonces es para que lo tengan presente. Aquí vamos a estar en el caso mío y con las compañeras y compañeros que estamos en la Escuela de Sociología, hasta las 3 de la tarde, dándoles información sobre la carrera de Sociología y sobre la Escuela de Sociología de forma general, porque nosotros laboramos para la Escuela de Sociología, y dentro de esa escuela tenemos eh, una carrera de Sociología, y tenemos, como ya les estaba comentando, proyectos de investigación y proyectos de extensión. La extensión es muy importante en la Universidad Nacional y en la Escuela de Sociología, porque esa es la actividad que nos permite a los sociólogos y a las sociólogas vincularnos con las comunidades, vincularnos con los sectores productivos, con los sectores sociales, con los movimientos sociales. Entonces, eso le sirve mucho al sociólogo y a la socióloga, porque le ayuda a acercarse y a entender
cómo es que se relacionan las personas que viven en las comunidades, qué tipos de necesidades tienen. También nos permite ver de qué manera los podemos ayudar. Por ejemplo, nada más les voy a poner un ejemplo o otros ejemplos, pero les voy a poner ahora uno que tiene que ver con nosotros vamos a las comunidades y contribuimos a partir de diagnósticos que hacemos a promover formas de organización de las comunidades, de que las comunidades se organicen. ¿Y para qué le sirve la organización a las comunidades? Para enfrentar los problemas que tienen. Hay una estudiante, Jazmín Ureña Castro, que me está preguntando que cuál es el mercado laboral de un sociólogo. Entonces, te comento, Jazmín, que lo primero es que las carreras de sociología en Costa Rica son pequeñas. Solo tenemos 2 carreras de sociología. Una en la Universidad de Costa Rica y otra en la Universidad Nacional. Entonces, en términos cuantitativos, no somos muchos. Son pocas personas las que estudian sociología. Y eso es una ventaja, Yasmín, porque como somos poquitos, entonces tenemos, yo diría que más posibilidades laborales que otras carreras. Porque hay que recordar que hay carreras donde hay muchos estudiantes. Entonces, una carrera que tiene muchos estudiantes es una carrera que posiblemente o potencialmente pueda tener menos mercado por la cantidad de estudiantes que tiene. Nosotros tenemos digamos, solo en Costa Rica solo hay 2 carreras, la que ofrecemos nosotros en la Universidad Nacional, Yasmín, y la que ofrece la Universidad de Costa Rica. Entonces, yo diría que nosotros tenemos un mercado laboral importante. De hecho, hay estudios que se han hecho, Yasmín, y dicen que la mayoría de personas que son graduados en sociología, de todos los que son graduados en sociología, se habla de que por lo menos un 85% de esas personas generalmente encuentran trabajo. Hay un porcentaje de personas que les cuesta más encontrar trabajo, ¿verdad? Pero por eso le estoy hablando de un 85%. Hay estudios que hablan de un 85%. Eso pasa en todas las carreras. Ahora, hay otras carreras donde las posibilidades de conseguir empleo son más bajas, andan en 40, 50, 60, porque eso depende, entre otras cosas, no solo del mercado de trabajo que haya, sino también de la cantidad de personas que están estudiando esas carreras. Y a mí me pregunta que más o menos cuál es el rango de salario. Bueno, vea, eso depende de si uno es bachiller, licenciado, máster o doctor. Pero yo diría que una persona que es licenciada en sociología puede, vamos a ver, depende también, repito, si es una institución pública, si es en el sector privado. Yo, por ejemplo, durante mucho tiempo trabajé con agencias de cooperación, pero yo diría que es un salario, vamos a ver, digamos con licenciatura y empezando, ¿verdad? Sin tener mucha experiencia, yo diría que pueden ser 700, 800,000 colones, más o menos, que es lo que se le paga a un licenciado prácticamente casi de cualquier carrera. Por ahí puede andar. Eso varía mucho, ¿verdad? Porque los que tuvimos la oportunidad o hemos tenido la oportunidad de trabajar con agencias de cooperación internacionales, ahí el salario es un poco mejor. Pero yo diría que por ahí anda, con licenciatura en sociología. Porque hay que recordar, Yasmín, que hoy, diferente a como era hace algunos años, uno con un bachiller en casi cualquier carrera, no es tan fácil conseguir trabajo. Porque incluso ahora no solamente se está pidiendo bachiller, Yasmín, sino que en muchos casos se piden maestrías. Y algunos dicen que en el futuro se van a pedir hasta doctorados. Porque cada vez digamos, los profesionales se califican más. Entonces, uno debería pensar en una licenciatura en sociología.
¿verdad? Y de ahí en adelante, ya con una beca, uno puede pensar en una maestría en sociología. Y en el caso de la Universidad Nacional y la Escuela de Sociología, nosotros tenemos un doctorado. De hecho, yo soy el coordinador de ese doctorado. Es un doctorado en ciencias sociales, así que imagínese usted. ¿Cuál maestría en sociología? Bueno, nosotros no tenemos ninguna maestría en sociología. Lo que tenemos son maestrías en áreas afines. Es que lo que pasa hoy, el hecho de que un estudiante elabora un proyecto, por ejemplo, en una comunidad, y eso se podría convertir en un trabajo de graduación. Entonces, la universidad tiene alrededor de unas 10 opciones. Nosotros en la Escuela de Sociología y Graduación. Pero ya estamos valorando otras modalidades, opciones, como dice el ICET. Serían otras, digamos que la de proyectos, ¿verdad? Y eso está muy ligada a los cursos que nosotros damos, porque en la carrera, en la licenciatura, cuando alguien está en la licenciatura, nosotros les damos 2 cursos de proyectos sociales. Les enseñamos a formular proyectos sociales, a ejecutarlos, a darle seguimiento y a evaluarlos. Eso se llama proyectos sociales. Y entonces, producto de esos cursos y de las prácticas que hacen otros estudiantes en las comunidades, se podría generar un proyecto de graduación. Entonces ya no sería una tesis, sino le ha estado pidiendo a las canciones. Nosotros también tenemos proyectos que también desarrollemos en los próximos. Las direcciones, por ejemplo, el perfil de la Escuela de Sociología, respecto a la carrera. Ahí también está el correo electrónico de la Escuela de Sociología. Recuerden que más allá de la actividad de puertas abiertas, cuando ustedes necesiten alguna información adicional sobre la carrera de Sociología, nos pueden escribir a esos correos que les estamos compartiendo para responderles a cualquier inquietud, cualquier duda que tengan. Nosotros siempre que participamos en puertas abiertas, decimos que nuestro compromiso ético, así le llamamos, es darle a los estudiantes toda la información que el estudiante necesite sobre la carrera de sociología, sobre la carrera en particular y sobre la escuela en general, para que el estudiante esté informado. Y bueno, yo creo que en la Universidad Nacional todas las carreras y todas las escuelas hacen eso, darle a ustedes toda la información que ustedes necesitan. Por ejemplo, para estudiar sociología, hay que el perfil para estudiar sociología. Hay que recordar que para ingresar a cualquier carrera hay que tener ciertos atributos o ciertas características. Entonces, para nosotros es muy importante que una persona que está interesado o que anda valorando a ver si puede estudiar o si tiene capacidades o cualidades para estudiar sociología, que esa persona tenga claro qué es lo que se necesita para estudiar sociología. Así como para cualquier carrera, ¿verdad? Ustedes saben que hay cierto tipo de atributos y cualidades que hay que tener para estudiar sociología, para estudiar psicología, para estudiar administración, para estudiar derecho, para estudiar ingenierías. En sociología es igual. Entonces, para nosotros es muy importante, jóvenes, de que ustedes, perdón, de que ustedes conozcan cuál es el perfil que hay que tener para estudiar sociología. Porque no, digamos, tratamos de que ingresen estudiantes, de que en realidad se vayan a sentir bien, ¿verdad? No es conveniente, no nos parece que sea correcto que ingresen estudiantes a una carrera, a una escuela de sociología en la cual no se van a sentir bien. O sea, sentirse bien, yo siempre lo he entendido así como que yo pueda ahí desempeñarme bien, ser un buen estudiante, que me agraden los cursos, que me agraden los contenidos. Entonces, por eso es muy importante que usted, ahora que andan jóvenes, andan viendo carreras,
que valoren y que piensen bien en los perfiles que se necesitan para esas carreras. Porque si no, a uno le puede pasar que ingresa a una carrera y después uno dice, hey, no, yo no tenía los atributos o las cualidades para esta carrera, y uno termina arrepintiéndose. Entonces, perdón, lo que siempre recomendamos es que le pongan mucha atención a esos perfiles. Dentro de esas direcciones que le estamos dando, usted puede conocer cuáles son los perfiles básicos que se requieren para estudiar sociología. Elisa me pregunta que si tiene salidas laterales. Melissa, no sé si tiene que ver tal vez con este tema, te lo contesto, y si no, usted por favor me lo vuelve a preguntar. Sociología. La carrera de sociología se estudian administración y sociología, porque hay un campo de sociología que no tiene sociología con administración. Hemos tenido gente que estudia sociología y publicidad, o sociología y mercadeo, porque también hay gente que perfectamente puede hacer esos vínculos. Tenemos muchos casos de personas que estudian sociología y educación. Y los que son más tradicionales, porque son ciencias sociales, sociología, historia, es una carrera bastante distante de las carreras tradicionales de ciencias sociales, porque nosotros pertenecemos a las ciencias sociales. Pero la sociología es una ciencia perfectamente con otras carreras. Como sociólogos y sociólogas tenemos, así como les comentaba ahora, de que hay gente que tiene bachillerato, licenciatura, maestría y doctorado en sociología, tenemos formaciones en otras carreras, sobre todo. Entonces, esos son mis complementos. Además de que soy sociólogo de base, yo tengo esos complementos también de administración y de planificación. Entonces, eso es muy común ahora, y además, yo creo que además de común, es necesario. Es necesario. 2 años, las personas con una sola carrera podrían salir a ello. Se los comentaba ahora a Yasmín y a Lisette que hace algunos años, las personas con una sola carrera podrían salir adelante perfectamente. Ahora se recomienda, en la medida que se pueda, de por lo menos llevar las que sean complementarias a la de uno. Entonces, nosotros lo vemos de esta manera. Por ejemplo, una persona que quiere estudiar educación podría perfectamente también estudiar sociología, porque esas son dos carreras súper complementarias. Y para decirlo en sencillo, una persona que estudia educación y estudia sociología es un mejor educador. Igual que una persona que estudia sociología y periodismo. Porque no solamente se dedica al periodismo, no solamente ejerce el periodismo, sino que también la sociología le complementa mucho del desarrollo en el campo del periodismo, porque como lo mencionaba, la sociología es una ciencia que forma investigadores, que forma científicos sociales. Entonces ustedes se podrían imaginar que un periodista puede ser un mejor periodista si tiene una base, por ejemplo, en sociología. Bueno, y los historiadores también podrían decir que es un mejor periodista si tuviera alguna base en historia, ¿no? O en antropología. En el caso de nosotros estamos hablando de sociología. Así que esas son, por decirlo en pocas palabras, la sociología es una ciencia que se complementa muy bien con otras ciencias. Muy bien, muy bien. Eso es para que lo tome en cuenta. Melissa. No sé si se refería, si la pregunta suya iba en ese sentido, pero aprovecho la pregunta de Melissa para responderle sobre esta cuestión de cómo la sociología se complementa, que son más cercanas tradicionalmente a la sociología. El vínculo entre sociología y educación es un vínculo que tiene ya muchas décadas de existir. O, por ejemplo, otro vínculo que se ha venido construyendo hace muchos años es, por ejemplo, entre sociología y biología,
también entre sociología y administración. Y hay algunos que ya tenemos, que ya tienen décadas, que es sociología e historia, sociología y psicología, sociología y psicología. De hecho, ustedes conversan con sociólogos y psicólogos y se dan cuenta cómo muchos de ellos, por ejemplo, hay sociólogos que son sociólogos y además psicólogos. Hay sociólogos que son sociólogos o sociólogas y además historiadores. Y dos carreras que tienen un complemento que es como muy natural. Y es que de algunas personas que les interesa estudiar ciencias políticas en la Universidad de Costa Rica y sociología en la UNA. Ese vínculo es muy, muy interesante y genera muy buenos resultados. Porque también recuérdense que está el caso de personas que quieren estudiar en la UNA una carrera y otra carrera en la Universidad de Costa Rica. Entonces, las complementan de esta manera. Tenemos muchos ejemplos de personas que han estudiado otras carreras y además sociología. En la Escuela de Sociología de la UNA hemos tenido estudiantes, por ejemplo, que estudiaron enfermería. Enfermería y a estas personas, escucharlos y escucharlas hablar. Entonces, vean los ejemplos que estoy poniendo, sociología, enfermería. Pero yo también les... O a los estudiantes les agrada mucho es criminología. Solo, sino de que ayuda mucho también. Posible para que ustedes tomen en el caso. Así que por ahí me está de que está vinculado o que se puede, o digamos, o que se ha entrado, por ejemplo, en cuestiones como la política, una área, entonces ve que ahí hay una área que es la sociología, los ambientes educativos, los ambientes socioeducativos, porque no solamente en este caso cuando el sociólogo ingresa a esos espacios, ya no es, entonces ahí también encontrar sociólogos y sociólogas y en muchas más por ejemplo, en los últimos años hemos visto cómo los sociólogos y las sociólogas se han vinculado mucho también a las empresas que trabajan en esos programas, porque recordate, no sé si ustedes tienen claro este día, pero básicamente ese vínculo que hace. Y entonces ahí los sociólogos y las sociólogas, por la formación que tienen, cumplen un papel muy importante. Otros lugares le llaman especialidades incluso. El dato exacto yo no es tan fácil de identificar, pero hay personas que es el sociólogo, yo estoy hablando de la nuestra, ¿verdad? Entonces, jóvenes, aquí seguimos. La información que ustedes necesiten. Estos videos van a quedar, se van a guardar y luego se van a compartir también. Pero además, publicaba también información sobre la escuela de sociología y sobre la carrera de sociología por escrito, a la cual ustedes también pueden acceder para estar, como lo ven, sobre a cuál carrera ingresar, pero con información. Tengan presente carrera. Eso es muy importante. Como lo indicaba, hay veces se ingresa a carreras ciertos atributos y entonces termina el estudiante no sintiéndose cómodo en esa carrera. Así que eso es importante también que lo valoren. Ahora, nosotros sabemos también como docentes que somos, que hay cierto tipo de edades estudiando a lo largo de la carrera.
No se trata de tenerlas todas, porque también varias de esas se desarrollan durante la carrera. Les pongo un ejemplo. Eh, Nosotros siempre hemos pensado que alguien que quiera estudiar sociología debe ser una persona a nuestras carreras de ciencias sociales en general, no solo en sociología. Hay que leer, yo digo que una buena cantidad de materiales. Tal vez no han dado cuenta a lo largo de los años es que hay personas no, no les gustaba tanto la lectura. No solamente hay que tomar en cuenta ahí, recordar que se comparte persona, nos puede dejar en el chat los correos electrónicos y nosotros le hacemos tal vez para agregar algunos detalles sobre la carrera de sociología, es que nuestro plan de estudios, incluyendo bachillerato y licenciatura, más o menos implica 4 años y un poco más. Eso depende si en todos los casos de la cantidad de cursos que pueda llevar un estudiante. Y luego viene el trabajo final de graduación. La gente siempre, o los estudiantes, los interesados en ingresar a la carrera de sociología, siempre nos pregunta que cuánto es el tiempo que se tarda para, por ejemplo, graduarse como una licenciatura en sociología. Y nosotros siempre indicamos que depende de qué tanta dedicación pueda eh, digamos, disponer un estudiante, qué tanto se le puede dedicar a la carrera. Entonces, pero eso es un dato también que hay que tomarlo en cuenta. En general, las carreras, para pensar en una licenciatura, yo digo que hay que pensar en 4, pero eso repito que depende de disponibilidad de tiempo que tenga el estudiante, por ejemplo, para llevar todos los cursos, de cuánto tiempo pueda disponer para hacer su tesis, etcétera. Entonces, también el tema este del tiempo hay que considerar. Y si bien ya nosotros tenemos un plan de estudios donde están establecidos los tiempos, eh, también es muy importante que se tome en cuenta que mucho depende del estudiante, porque ustedes bien saben que hay estudiantes que no pueden llevar todos los cursos. Entonces, a esos estudiantes o para esos estudiantes las carreras se vuelven más largas. Que la conexión a internet es un poquito inestable, pero bueno. Que hace unos minutos una estudiante interesada en conocer sobre la
carrera de sociología me consultó sobre las opciones de graduación. Entonces yo le indicaba a ella de que en este momento tenemos como opciones para graduarse la tesis y los seminarios de graduación, pero que dentro de la carrera de sociología, o dentro de la escuela de sociología más bien, hemos venido conversando para abrir otras opciones de graduación. Existe la posibilidad también en algún momento de que sea por medio de un proyecto, a lo mejor con algún tipo de práctica supervisada, como se llama. Entonces, existen otras opciones. La universidad tiene varias opciones y en la carrera de sociología o para la carrera de sociología, nosotros estamos valorando también agregar otras opciones, además de la tesis que ya tenemos y los seminarios de graduación. Que sería, como ya les dije, eso también es importante tomarlo en cuenta porque hay una serie de circunstancias que en algunos casos inciden para que a mí me sea más, más cómodo, más pertinente graduarme no con tesis, sino con otras modalidades. Entonces, en la Escuela de Sociología también se está valorando el tema de abrir otras o dar otras opciones para graduarse. Sería aplicar otras modalidades de graduación. Ahora, eso no solamente se está haciendo en la Escuela de Sociología, sino que en la Universidad Nacional también se está haciendo. Y entonces, para las nuevas generaciones de estudiantes que ingresen a atributos o las excepciones. Y para que luego no ocurra lo que suele ocurrir, o lo que puede ocurrir, de que alguien no se sienta cómodo, se sienta a gusto en una determinada carrera. Ciertos atributos o ciertas cualidades. Recordar además de que algunos de esos atributos y algunas de esas cualidades se desarrollan dentro de las carreras también.